queremos entonces darle la bienvenida a la doctora Nora Elena Saldarriaga, quien nos acompaña hoy con su ponencia acerca del manejo del dolor y seguridad en el uso de opioides en paciente terminal. Ella es médica internista, especialista de dolor y cuidados paliativos, coordinadora del programa del dolor y cuidados paliativos de la Universidad de IA de Medellín, fundadora y colaboradora del Grupo de Duelo del Hospital Pablo Tobón Uribe, miembro de las asociaciones colombianas y latinoamericanas de cuidados paliativos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en este primer foro, especialmente al doctor Mario Figueroa por la invitación de poder compartir con ustedes el día de hoy. Me corresponde dar un tema que tiene mucha controversia y muchos mitos, como es el uso de los opioides en los pacientes al final de la vida. Vamos a tratar de enfocarlo desde el punto de vista del cuidado paliativo y que ustedes puedan mirar qué es lo que hacemos nosotros. Vamos a comenzar definiendo lo que es cuidado paliativo, porque hemos hablado mucho de qué es, pero definitivamente como que miremos de manera clara todos esos elementos que tiene la definición de cuidado paliativo. Les voy a poner dos definiciones, esta que es un consenso hecho por varias asociaciones internacionales que lo define como una asistencia activa. Ahora alguien decía, cuidado paliativo no es solamente poner la mano en el hombro y decir tranquilo, sino que es una asistencia completamente activa, holística de las personas en todas las edades. Y esto es muy importante porque no vemos solamente los adultos, como hemos visto en cada una de las últimas ponencias, los niños cada vez son más importantes para recibir esta parte de cuidado paliativo. Con un sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa y especialmente de aquellos que se acercan al final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida no solo de los pacientes, sino de la familia y de sus cuidadores. También la OMS nos muestra una definición de cuidado paliativo donde nos dice que es un método de atención que mejora la calidad de vida, y vemos que esto se repite en las dos definiciones. Y repetimos también que no solo de los pacientes, sino de la familia, y nos ayuda a afrontar problemas asociados con enfermedades incurables mediante la prevención y el alivio del sufrimiento. Como mi ponencia es el uso de los opioides al final de la vida, entonces traje una definición de la CEPAL de lo que es enfermedad terminal. Y decimos que enfermedad terminal es aquella enfermedad avanzada, progresiva e incurable, y que no va a responder a tratamientos específicos. Y vamos a esperar que culmine con la muerte en un periodo relativamente corto, generalmente menos de 6 meses. Y se caracteriza por la presencia de múltiples problemas o síntomas intensos y cambiantes, con gran impacto emocional en el paciente, en la familia y en el equipo terapéutico. Entonces, ahí, en todos esos problemas, vamos a encontrar que el paciente va a ir experimentando problemas físicos, pero también tenemos que puede experimentar problemas espirituales, psicológicos, porque como veíamos en la mañana, el paciente es una persona integral. Ese ser humano es alguien sufriente. Entonces, a ese es al que nos enfrentamos. La OMS dice que
El paciente en estado terminal es aquel paciente que tiene un padecimiento reconocido que es progresivo e irreversible e incurable y que se encuentra en estado avanzado, donde existe la certeza razonable de una muerte a corto plazo, cercano a los 6 meses. Entonces aquí vemos que tanto la OMS como la CEPAL nos dicen que el periodo de tiempo es muy corto, cercano a esos 6 meses. Los objetivos al final de la vida, que no es igual desde el principio, porque al principio el paciente tiene la esperanza de una curación, aunque el cuidado paliativo se da desde el principio de la enfermedad y transitamos durante toda la enfermedad y llegamos hasta el duelo, los objetivos van cambiando y nuestra intervención a medida que progresa la enfermedad se va haciendo cada vez más relevante. Entonces, cuando llegamos al final de la vida del paciente, esos objetivos ya no se van a centrar en curar al paciente, sino en mejorar la calidad de vida, en controlar los síntomas que van apareciendo y ofrecer apoyo, tanto emocional como espiritual, pero no solamente al paciente, sino a la familia, como lo hemos venido diciendo, y se busca minimizar el sufrimiento, aliviar el dolor y facilitar una despedida que sea digna de ese paciente y serena. Realmente siempre buscamos que esté apoyado, rodeado de su familia. La siguiente, por favor. Entonces vamos a mirar cuáles necesidades tenemos al final de la vida. Esos pacientes al final de la vida van a requerir que los tratemos con respeto, que reconozcamos su dignidad de seres humanos, que reconozcamos que son seres vulnerables, igual a nosotros en dignidad, pero que en ese momento se encuentran en un estado de vulnerabilidad, que les hablemos de manera abierta, clara y sobre todo compasiva. Y recuérdense que compasivo no es tener lástima, sino es acompañar en ese camino y darle de manera compasiva sobre su pronóstico. No ocultar la verdad, hablar de manera clara, pero también tenemos que ser muy claros en que tenemos que dar verdades tolerables. Se atiende tanto los síntomas físicos como psicológicos y espirituales y brindamos el cuidado acorde a las condiciones del paciente y el cuidado que el paciente vaya requiriendo. Le permitimos expresar sus preferencias con respecto a su tratamiento y esas preferencias van a ir ligadas a su cultura, a sus creencias, a su espiritualidad y debemos explorar si existen o no voluntades anticipadas. Y una cosa que los pacientes adolecen mucho y es no ser abandonados. Cuando vamos a visitar el paciente, ellos muchas veces nos ponen la queja, nos dicen, mi oncólogo no ha venido a verme, mi cirujano no ha venido a verme hoy. Entonces, nosotros les decimos siempre, a pesar de que ya no tengan un tratamiento activo de quimioterapia o no tengan un tratamiento activo quirúrgico, siguen siendo los médicos de ese paciente y no los deben abandonar en ningún momento. La siguiente. ¿Cuáles van a ser entonces esos cuidados al final de la vida del paciente? Primero tenemos que buscar un confort tal que el paciente llegue a tener una muerte en paz y que esté libre de sufrimiento y que esa libertad en sufrimiento no sea solo para el paciente, sino para la familia, los cuidadores y el resto del equipo de salud, que a veces se siente muy angustiado. Los pacientes frecuentemente nos dicen, no le temo a la muerte, le temo a la morida. Y esa morida implica esos síntomas que en un momento dado pueden presentar. También tenemos que respetar los deseos y que esos mismos sean acordes con la parte clínica, la parte cultural, la parte espiritual y ética, que respetemos al ser humano de manera integral. La siguiente.
Entonces, esos últimos días se vuelven especiales porque requieren una atención única. Esa atención tiene que ser impecable. Tenemos que mirar a ese ser humano en todas sus dimensiones y procurar que cada uno de sus necesidades estén cubiertas. La siguiente. Eh, Vamos ahora entrándonos un poquito en lo que nos corresponde el día de hoy y es hablar de los opioides en dolor. Y si vamos a hablar de dolor es porque sabemos que el dolor acompaña a los pacientes más o menos al final de la vida hasta un 75% y que ese final de la vida va a estar acompañado de más dolor si es, por ejemplo, un paciente con cáncer terminal. En ese paciente puede tener hasta el 90% dolor. Entonces, el dolor al final de la vida generalmente es un síntoma muy prevalente, pero además es un síntoma multifactorial. Y como nuestro objetivo es que el paciente esté lo más cómodo posible, lo más confortable, entonces debemos tratar ese dolor cuando se presenta. La siguiente. La siguiente. Y podemos decir que el dolor realmente lo hemos mirado, el tratamiento del dolor como un derecho. Aliviar el dolor es un derecho del ser humano y una obligación de cada uno de los profesionales de la salud. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace énfasis en el derecho a un nivel adecuado de salud y bienestar. Y cuando habla de esto, implícitamente nos está hablando del derecho al adecuado tratamiento del dolor. Entonces, no es simplemente que vamos a tratar el dolor porque queramos o porque el paciente no lo pide, sino porque en realidad es una obligación ética como profesionales de la salud. Lo siguiente. También la doctora Caterine, que es la subdirectora general de la OMS, dice que todos tienen derecho a recibir tratamiento y a morir con dignidad. Y el alivio del dolor físico, emocional y espiritual y social es un derecho humano. Con ese marco claro de que el dolor en su manejo es un derecho humano, vamos a mirar qué herramientas tenemos para manejar este dolor. El siguiente, por favor. Entonces, muchas enfermedades producen un dolor al final de la vida y el manejo impecable de este síntoma es uno de los retos más grandes que como profesionales de la salud nos enfrentamos cuando nos dan el cuidado de un paciente. Entonces tenemos que prepararnos de una manera científica, de una manera clara sobre cómo vamos a manejar ese paciente. No es como a mí me gustaría, no es como yo quisiera, sino como hay unas guías claras sobre el manejo de ese paciente. Si miramos la dimensión bioética, esa atención al ser humano debe ser centrada en la persona y en su dignidad. O sea, ese manejo del dolor yo lo tengo que hacer vida cuando me centro en ese ser humano, cuando reconozco su vulnerabilidad y la fragilidad humana, pero también cuando reconozco su autonomía. O sea que yo tengo que saber que ese ser humano que sufre es un ser humano que necesita mi ayuda y mi compasión, pero que es un ser humano que participa activamente de lo que yo le vaya a hacer. Y debo privilegiar la ética del cuidado, buscando decisiones en consenso, siempre lo mejor para el paciente. Y dejando muy claro los objetivos terapéuticos que se deben ir ajustando dependiendo de la evolución del paciente. La dimensión bioética entonces debe transitar
durante toda la atención del paciente, no solamente al final de la vida o no solamente cuando hago el diagnóstico, sino que debe ir inmersa en toda la atención que ese paciente va a recibir de mi parte. La próxima, por favor. Debemos entonces tener pilares fuertes para garantizar ese adecuado manejo que yo le estoy haciendo al paciente. Entonces tengo que garantizar que la persona que vea a ese paciente tiene que ser un profesional de la salud realmente con bases científicas sólidas en el uso de los opioides, que se debe apoyar en guías de manejo y que debemos procurar porque haya una disponibilidad de opioides en todo el territorio nacional. Yo no me puedo quedar tranquila y decir, bueno, tengo opioides de puertas adentro a mi hospital. Yo tengo que procurar que ese opioide que estoy formulando para la casa realmente sea entregado a ese paciente, porque no es la fórmula la que le va a aliviar el dolor al paciente, sino el medicamento que yo de manera adecuada estoy formulando. El siguiente. Hay algunos mitos cuando nos referimos a la colocación de opioides en un paciente que tiene dolor. Es muy claro y tiene que quedar muy claro que no ponemos opioides por ponerlos, no ponemos opioides porque es fin de vida, ponemos opioides porque el paciente lo necesita. Y el cuidado paliativo al final de vida ponemos opioides o porque el paciente tiene dolor o porque el paciente tiene una disnea severa. Entonces, hay muchos mitos cuando nos acercamos a explicarle al paciente que vamos a colocar opioides. Y uno de los principales mitos es, tanto para el paciente como para la familia, si los opioides aceleran la muerte. Y cuando respondemos que no, es porque hay muchos estudios que demuestran que el uso de los opioides es bueno para controlar el dolor y la disnea al final de la vida y no aceleran la muerte. Por el contrario, hacen que se cumpla uno de los objetivos, que es mejorar la calidad de vida, reducir el sufrimiento, pero no podemos empezar con cualquier dosis. Debemos empezar con una dosis pequeña e ir ajustando la dosis acorde con la evolución y las necesidades del paciente. Si yo lo hago de una manera calmada, hoy revisé a mi paciente, al día siguiente vuelvo, sigue con dolor, hago ajustes del 25% y logro que ese paciente se controle del dolor y además dejo rescates que generalmente son la mitad de la dosis para que el paciente lo solicite cuando hay un dolor extra, voy a tener un manejo seguro y le puedo garantizar a mi paciente que no voy a acelerar la muerte con lo que estoy haciendo. La siguiente, por favor. Otro de los mitos frecuentes es si los opioides causan adicción en los enfermos al final de la vida. Entonces son las hijas que yo no quiero que le pongan opioide a mi papá porque va a terminar adicto. Entonces, ¿qué podemos decir frente a este mito? Que el riesgo de adicción es mínimo en los pacientes sin historia de abuso de sustancias. Y el objetivo de los cuidados paliativos no es causar placer con una medicación, todo lo contrario, es aliviar un síntoma que está produciendo malestar. A veces, cuando ponemos el opioide, puede haber tolerancia física, pero la tolerancia física es distinta a la adicción y la puedo manejar sin ningún problema. Entonces, debo dejar claro que no y que el riesgo es muy bajo para que, y lo que yo estoy pretendiendo, que es el alivio del dolor, pues va a hacer que el paciente se sienta mejor. La próxima. Otro mito
que es muy frecuente es, bueno, ya le van a poner morfina o ya le van a poner hidromorfona, entonces es que ya no estamos haciendo nada, es que nos rendimos, es que ya nadie va a hacer nada por mi papá o por mi hermano o por mi hijo. La realidad es que los opioides son una herramienta médica para el control de síntomas como dolor y disnea. No significa abandono terapéutico, es todo lo contrario. El enfoque de cuidado paliativo busca llevar confort al paciente y no prolongar la agonía de manera innecesaria, pero tampoco buscamos acelerar la muerte. En los principios fundamentales del cuidado paliativo está eso. Consideramos la muerte como un proceso normal que forma parte de la vida, pero no la aceleramos ni retrasamos la llegada de la muerte. Por eso no se puede entender un médico de cuidado paliativo que haya elegido esta profesión que piense diferente a estos objetivos. La siguiente. Otro de los mitos es que si le colocamos el opioide, entonces el paciente dejará de comunicarse. Y nos dicen, es que usted le va a manejar el dolor y va a quedar tan dormido que ahora que viene el hijo de Alemania no va a poder hablar con él. Y debemos entonces decirles que lo que pretendemos no es hacer una sedación, sino que lo que pretendemos es aliviar el síntoma. Como yo empiezo con dosis baja y las voy ajustando, la mayoría de las veces no voy a llevar al paciente a una sedación. Y en caso de que el paciente esté dormidito, será una forma fácil de despertarlo si lo llamo. Empezando porque los opioides no son la droga que se utiliza para sedar el paciente. Son otras drogas cuando tenemos un síntoma refractario, que es la única cosa que nos lleva a sedar un paciente, es un síntoma refractario que yo acudo a otra medicación. Entonces el opioide lo pongo no para sedar el paciente, sino para el control del dolor. Y en caso de que el dolor se vuelva refractario, podría sedarlo, pero en ese caso utilizaría fuera del opioide otras medicaciones. La próxima, por favor. Otro mito es que siempre que usamos opioide se causa depresión respiratoria. Inicialmente, cuando llegué al hospital y formulaba opioides, la auxiliar iba con el carro de paro para poner el opioide. Y entonces yo preguntaba el otro día, ¿cómo va el dolor tu papá? Y me contestaban, yo no le puse esa medicación porque la enfermera me dijo que eso podía dar paro respiratorio. Entonces, imagínense, si la auxiliar pensaba que podía dar paro respiratorio, pues con mayor razón el paciente y la familia. El riesgo de depresión respiratoria, si yo utilizo el opioide de manera juiciosa y hago una titulación como debe ser, una titulación adecuada, acorde a la necesidad del paciente, el producir depresión respiratoria es muy poco probable, porque con el uso adecuado yo estoy buscando es la seguridad del paciente. A mí no me puede dar carrera para llegar a tener un control lo más del 100% del síntoma. Yo voy despacio para brindarle toda la seguridad que el paciente requiere. La próxima, por favor. Entonces, ahora, cuando estábamos hablando de otra charla, el doctor Kemmel nos decía del principio del doble efecto. Nosotros, cuando ponemos un opioide, sabemos que puede estar ese principio del doble efecto. ¿Qué es el principio del doble efecto? Es una acción médica éticamente válida, como es aliviar el dolor con los opioides.
y es permisible incluso si tiene un efecto secundario no deseado, pero que puede ser previsible, como la depresión respiratoria. Y para eso yo utilizo dosis escalonadas para evitar ese efecto adverso. Y tengo que tener presente varias cosas en lo que es el principio del doble efecto. Lo primero, ¿cuál es mi intención? Mi intención es que sea algo positivo. O sea, yo estoy poniendo el opioide no para llevar el paciente a depresión respiratoria. Yo pongo el opioide para aliviar el dolor. O sea, esa es mi intención. Yo tengo que tener una intención recta. Mi intención es aliviar el dolor. El efecto bueno no puede ser causado por el efecto malo. O sea, yo no puedo decir, bueno, como le produzco depresión respiratoria, entonces ya se le quitó el dolor. No, el efecto bueno no puede ser más que el efecto malo. Y el efecto bueno debe ser suficientemente valioso. O sea, que cuando yo hago la proporción, el efecto bueno es mucho mejor y compensa el que se pueda producir en algún momento el efecto malo esperado. La próxima, por favor. Pero hay un prerequisito en ese principio de doble efecto, que no existan acciones mejores, es decir, que ya no haya otra alternativa diferente que no provoque daño con la que yo pueda alcanzar que el paciente tenga resultados buenos sin tener efectos colaterales. O sea, si yo tuviese otra cosa diferente al opioide para manejar el dolor, lo puedo utilizar. Por eso hay otras drogas que yo utilizo antes de. Yo puedo utilizar coadyuvantes, antiinflamatorios, y solamente cuando ese dolor ya es muy severo, entonces empiezo a manejarlo con el opioide. ¿Qué puede el opioide producir? Depresión respiratoria, pero si yo lo hago de una forma despacio, tranquila, segura, estoy convencida que va a ser mucho mejor para el paciente y que voy a mejorar su calidad de vida. Y tengo que advertirle al paciente porque puede que el paciente no quiera ser tratado con opioides. Por eso decíamos que el paciente participa en esa toma de decisiones. La próxima. Entonces, tenemos controversias. ¿Es el efecto negativo realmente inevitable? Si yo tengo una titulación cuidadosa del opioide, rara vez puedo acelerar la muerte. Los estudios demuestran que las dosis bien ajustadas no acortan la vida de manera significativa, sino que hacen todo lo contrario. Y esto es muy importante saberlo, nosotros como médicos, sobre todo que somos los jefes de un equipo, porque a veces las auxiliares se quedan con una angustia o le puse la dosis del opioide y el paciente falleció, entonces fue culpa mía. No, no, el paciente estaba tan mal, su enfermedad está tan avanzada que le tuvimos que poner esta medicación. Entonces es la enfermedad, no la medicación que yo estoy colocando. La próxima. El marco legal y normativo nos dice que el principio del doble efecto está recomendado en guías de cuidados paliativos, tanto las sociedades grandes como la CEPAL, la latinoamericana o la OMS y la jurisprudencia médica. No se considera ni eutanasia ni suicidio asistido. No hay nada más distante y por eso cuando se enreda y dice que cuidado paliativo o no, es cuidado paliativo y en otro extremo está la eutanasia. Nunca cuando hacemos tratamiento de cuidado paliativo buscamos la eutanasia. Máxime que para hablar de eutanasia el paciente la tiene que solicitar. Requiere un consentimiento informado. Yo le tengo que explicar al paciente y a la familia los riesgos cuando pongo el opioide, pero también le tengo que explicar el beneficio.
y tengo que explicárselo de manera clara para que el paciente tenga confianza y pueda decidir aceptar el tratamiento, que lo que va a hacer es mejorar su calidad de vida y darle confort en ese final de vida. La siguiente. Entonces, el principio de doble efecto permite usar opioides al final de la vida de manera ética, siempre que se priorice el alivio del sufrimiento y se minimicen los riesgos, y se debe aplicar con rigor clínico y empatía. Yo tengo que, y lo decía ahora que empezaba a explicar el doble efecto, qué es lo que yo pretendo, qué es lo que yo tengo dentro de mí. Claro, mejorar a ese paciente. Entonces, yo tengo que priorizar. El paciente tiene dolor, listo. ¿Y cómo es el dolor? ¿Qué intensidad tiene? ¿Es para ponerle opioides? Si el paciente no tiene dolor, ¿para qué le voy a poner opioides? No todo paciente al final de la vida requiere que yo le ponga opioides. Siguiente. Entonces, como conclusiones podemos decir que los opioides son fundamentales en los cuidados paliativos, especialmente al final de la vida. Les decía que los cuidados paliativos van desde el diagnóstico hasta que el paciente fallezca y traspasan ese momento, incluso van hasta el duelo. Y que en la medida que avanza la enfermedad, nuestra intervención en cuidado paliativo cada vez es mayor. Lo mismo el uso de los opioides. Puede que al principio el paciente no experimente dolor, que el paciente no tenga disnea, que el paciente no tenga un síntoma que requiere el uso de los opioides, pero no quiere decir que no necesite el médico de cuidado paliativo. El cuidado paliativo no es igual a opioides, es cuando el paciente lo requiera. Su uso entonces debe basarse en las necesidades que presenta el paciente, que tenga evidencia científica y con una adecuada supervisión médica. A los estudiantes yo les digo, lean, porque cuando yo estudiaba medicina me decían no use opioides si tiene disnea, y ahora lo coloco en disnea. ¿Qué es lo que hace el opioide para que fisiológicamente, para que sea bueno de utilizar? Entonces eso es lo que tenemos que promover en nuestros estudiantes, que se preparen, que estén adecuadamente con bases para decir yo a este paciente le voy a poner el opioide. Tenemos que desmitificar su empleo, porque eso nos va a permitir que el paciente tenga confort al final de la vida, sin temores para él ni para la familia. Pero la única forma de desmitificarlos es manejarlos adecuadamente, enseñarle a los que están en nuestro entorno, a los estudiantes, a los colegas de otras especialidades, a los familiares, les estamos explicando por qué ponemos el opioide y por qué son seguros. Debemos usar una dosis mínima o menor que permita el control óptimo del síntoma. A veces cuando los médicos leen, toman las guías americanas que tienen dosis para pacientes muy grandes, entonces de entrada 5 miligramos de morfina. Yo les digo, no, nuestros pacientes son más pequeños, nuestros pacientes son caquéticos porque tienen un cáncer muy avanzado, entonces no podemos iniciar con esas dosis tan altas. Iniciamos con dosis por kilo de peso para que estemos seguros del que damos seguridad a ese paciente, perdón la redundancia, y que ese paciente cada vez va a estar mejor. Y vamos haciendo el incremento lentamente acorde a la condición del paciente. Y siempre, siempre debemos informar al paciente y a la familia sobre los beneficios y los riesgos. Cuando uno informa, el paciente va a estar tranquilo, pero si yo lo voy a que le cuente el vecino o a que lea en internet, de pronto no va a leer donde tiene que leer y donde haya escrito una persona con todo el rigor científico. Por eso es mi deber ético, moral,
médico con ese paciente hacer una explicación adecuada cuando voy a poner cualquier medicación y especialmente cuando voy a poner opioides, la próxima. Entonces, entre el acortar la vida y el no prolongarla inútilmente, se sitúa el amarás. Definitivamente, cuando hacemos las cosas con amor, cuando amamos a nuestro paciente y entendemos que es un ser humano igual a mí, así esté al final de la vida, con ilusiones, con pendientes, que su cultura, su ética, su espiritualidad puede ser diferente y yo lo tengo que tratar con suavidad. Entonces voy a lograr que ese paciente se sienta amado y se sienta mejor. Y así como nos ayudaron a nacer, también nos necesitamos ser ayudados compasivamente en el momento de decir adiós a la vida. Y ese ayudar compasivamente es tratar de que ese paciente no tenga síntomas innecesarios, que yo me tengo que preparar y tengo que conocer todas las herramientas para que ese paciente al fin de la vida esté en paz y que esté rodeado de su familia y sobre todo que tenga ese amor grande de todos y que se dé cuenta que su vida ha sido importante, que el paso de su vida por esta tierra ha dejado huella y que con ese respeto yo lo miro, lo atiendo y hago que esté cada vez mejor. Aquí atrás les tengo las bibliografías que empleé para hablarles de esta charla y hacerles entender como la seguridad del opioide cuando se utiliza en buenas manos y con una finalidad clara, con un objetivo claro, que es el aliviar al paciente y proporcionar confort. Muchas gracias.